Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Jeremías 29:11, un programa del Ministerio Shalom Shalom en español con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando de las bendiciones que vienen a nosotros temer a Dios. ¿Okay? Es tan importante el temor a Dios en nuestras vidas. Activa y desata cosas que son muy importantes para la victoria del cristiano, para caminar en santidad, para caminar de una manera que honre y agrade a Dios. Amén. Y que le traiga gloria. Pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este programa, Señor. Invitamos que el Espíritu Santo venga y tome control, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, enséñanos sobre del temor a Dios, cómo caminar en Él y actívanos en Él, Señor, porque te queremos agradar, te queremos honrar, te queremos vivir vidas que te agraden a ti, Señor, para heredar la corona de vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces hay bendiciones para nosotros cuando caminamos en el temor de Dios. Amén. Eso es muy, muy importante. Siempre cuando digo eso, mi esposo se muere de la risa, porque yo siempre digo, es muy, muy, muy importante, es esencial, es crítico, es un elemento que no puede faltar cuando algo es importante. Amén. Yo soy de Venezuela y usted no puede hacer arepa si usted no tiene harina pan. Amén. Entonces, es esencial, una cosa que se necesita, un elemento importante para la vida del cristiano es caminar en el temor de Dios. Amén. Vamos a empezar leyendo sobre cuál es la fuente del temor de Dios. Y vamos a empezar con un versículo que es profético, que habla del Mesías, de Jesucristo. Y la palabra nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo y que nosotros haremos las cosas que Él haría y aún más grandes, y que debemos de conocerlo y seguirlo en el poder de la resurrección. Y eso implica que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudante, nuestro paracleto, el que nos da esa habilidad. Amén. Entonces, antes de leer esto, quiero que entienda esto, porque lo va a ayudar a entender lo que yo voy a enseñar ahora. Vamos a leer a Isaías 11, versículos de 2 al 3. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí vemos los 7 espíritus de Dios y uno es el temor de Jehová. Y mire lo que dice el 3. Y le hará entender diligente en el temor de Dios. Entonces, para caminar en entendimiento y en sabiduría, usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Lleno de Él. Amén. Wow. Y esto le hará que diligente. Cuando usted es diligente, es una persona que es disciplinada, que se aplica, que eso usted lo considera importante, es algo que es esencial. Amén. ¿El temor de qué? De Jehová. Amén. Importante. Vamos a ir ahora a Proverbios 2, del 1 al 6, teniendo esto en mente. Y aquí habla sobre las excelencias de la sabiduría. Gloria a Dios. Vamos a ir aquí. Proverbios 2, del 1 al 6. Dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar
atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como a la plata las buscares y las escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Jehová. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Wow. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Vamos a desempacar ahora esto. Fíjense. Hijo mío, si recibes, si aceptas, si eres obediente, si honras mis mandamientos y los guardas. Los mandamientos son los preceptos, los mandatos, el estilo de vida que nosotros debemos de seguir, que está revelado ¿en qué? En la palabra de Dios. Amén. Pero tenemos que vivir en ellos, tienen que estar activados en nuestra vida, tenemos que honrarlo, tenemos que vivir según esto, tenemos que vivir vidas cristocéntricas. Amén, de acuerdo a la palabra, no comprometiendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Obediencia. El que ama, obedece. Aleluya. Entonces, cuando hacemos esto, estamos poniendo ¿qué? Oído. ¿A qué? A la sabiduría, ¿verdad? Y estamos inclinando nuestro corazón a ser prudentes. Aleluya. ¿Verdad? Y le damos voz a ¿qué? A la prudencia. Y la buscamos como que si fuera un tesoro valioso. Nos importa. La escudriñamos. Señor, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué no es lo que te gusta? Estudiamos la palabra, meditamos ellos. ¿Qué dices tú sobre esto? ¿Qué dices tú de la resurrección? ¿Qué dices tú de santidad? ¿Qué dices tú que es la fe? ¿Qué dices tú que es la esperanza? ¿Qué dices tú que es el amor? Estamos ahí escudriñando y estudiando y esto porque es un tesoro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando hacemos eso, que la palabra está en nosotros, que adquirimos ¿qué? Entendimientos. Y hallaremos el conocimiento de Dios. Vamos a conocerlo como nuestro amigo. Aleluya. Porque Jehová da ¿qué? La sabiduría. Y al conocerlo a Él es la fuente de toda sabiduría. Aleluya. Amén. Y entonces vamos a vivir rectamente, sabiamente en el Señor. Y Él será nuestro escudo. ¿Ok? Entonces vamos a desempacar esto. Entonces cuando usted y yo estudiamos, ponemos la palabra de Dios, la meditamos en ella, en nuestras mentes, la aprendemos, la memorizamos, aprendemos a vivir vidas sabiamente. Y eso, al vivir sabiamente, según los preceptos, nos mantiene en relación con Dios, porque nos mantiene en santidad. Porque ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado, ¿verdad? Ese es el versículo 5, dice, entonces entenderás el temor de Dios. Entonces cuando entendemos el temor de Dios, eso nos ayuda a no pecar, a vivir vida santa, y eso nos da relación con papá y nos da acceso al lugar santísimo. Amén. No nos quedamos afuera en el courtyard, como dice en inglés, en los atrios, sino entramos al lugar santísimo. Aleluya, eso está precioso. Entonces, cuando los mandatos, los preceptos que están en la palabra se vuelven parte de nosotros, de nuestro comportamiento, son nuestra pasión, nuestro propósito, como la gran comisión, entonces y somos guiados por el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos victoria sobre nuestra naturaleza adámica y sobre el pecado. Amén. Pero antes de ir allá, yo le quiero leer Proverbios 9:10. Vamos a antes de seguir, quiero ir 9:10. Miren lo que dice aquí. Gloria a Dios.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¡Wow! So, el temor de Jehová es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso está tremendo. Entonces, cuando tememos a Jehová, empezamos a vivir en sabiduría. Gloria a Dios. Y entonces, y si conocemos al Señor, porque estudiamos la palabra, ¿qué pasa? Lo empezamos a conocer a Él y seguirlo en el poder de la resurrección. Y eso nos da el discernimiento, el conocimiento, la prudencia para vivir vidas victoriosas inteligentemente en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, le dije, no quería ir, ¿se acuerdan que le dije que cuando nosotros vivimos oyendo los mandatos y los preceptos y la guianza que la Biblia nos da, nosotros vamos a tener victoria sobre el pecado, ¿verdad? Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Vamos a ir al Salmo 119, 11. Gloria a Dios. 119, 11, ¿qué dice? Gloria a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Los dichos del Señor están aquí. Los preceptos, los mandamientos, lo que nos dice. Amén. Para no pecar contra ti. Wow. Cuando nosotros vivimos según la sabiduría que está en este testamento que Dios nos dio, nosotros vamos a vivir de una manera que nos ayudará a ¿qué? A no pecar, porque guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, activadas por el Espíritu Santo, por el espíritu del temor de Dios, que es uno de los 7 espíritus de Dios, de Jehová. Eso está tremendo, hermano. Eso es una llave para la victoria. Amén. Una llave para la victoria en nuestra vida espiritual. Para la suya y para la mía también. Y también esto nos va a ayudar a ser productivos en el reino. Para cumplir la nueva comisión, para tener frutos. Aleluya. Vamos a ir a Juan 15, 7 y 8. O sea, el Señor quiere que permanezcamos en Él, en oración, estudiando la palabra, buscándolo, ¿verdad? Miren lo que pasa cuando permanecemos en el Señor, somos productivos espiritualmente. Fíjense lo que dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Aleluya. En esto es glorificado mi Padre, Jehová de los ejércitos, en que llevéis mucho fruto, que sean fructíferos, victoriosos espiritualmente, y seáis así mis discípulos. Eso está precioso, aleluya. Siento la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo, estar dedicados, esforzarnos diligentemente en ¿qué? Estudiar la palabra, ¿ok? Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento cuando meditamos y estudiamos la palabra. Y que esa palabra se active y se vuelva viva en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Porque si nosotros podemos leer la palabra y conocer la Biblia intelectualmente, ¿verdad? Yo tenía un profesor en el Instituto Bíblico donde yo estudiaba que conocía, conocía de tanto, tenía tanto conocimiento, pero era puro conocimiento.
no tenía nada del Espíritu. Y era una clase pequeña, éramos como 5 o 6 estudiantes. Y casi todos los que estudiantes estaban ahí eran ya los estudiantes del último año del Instituto Bíblico. Y todos eran radicales. Yo era la menos radical del grupo. Así que ya saben, eso era tremendo. La clase y él chocaban constantemente porque él estaba en el nivel del logos y nosotros estábamos en el nivel del espíritu. Y chocábamos. Él quería hablar de cuántos libros, de todas las cosas intelectuales y nosotros queríamos hablar del significado de aquella palabra y cómo aplicarla a nuestras vidas. Amén. Entonces, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, que nos da la revelación de lo que eso significa y que nos transforma usando esa revelación en nuestras vidas. ¿Ok? Para que nosotros nos volvamos las personas que Él quiere que nosotros seamos, como Él nos moldeó, amén, gloria a Dios, ¿ok? Con esos planes y propósitos que Él tuvo para nosotros, como nos dice Jeremías 29:11, amén, para transformarnos. Entonces es importante que cuando estudiemos la palabra también oremos para que esa palabra se vuelva rema, sea viva y se activa en nuestras vidas, que las contendamos. Señor, danos un deseo que la palabra nos cambie, nos transforme, que se vuelva viva y nos cambie de adentro para afuera en el nombre de Jesús. Que cada día crezcamos más, conozcamos más, que cada día reflejemos el carácter y la imagen de Jesucristo. Porque, hermanos, una cosa que yo aprendí en el ministerio, que el carácter es más importante que los dones. El carácter es más importante que los dones en nuestra vida espiritual. Amor, esperanza, fe, nuestra santidad es esencial. Los dones son para la edificación de la iglesia y para confirmar el evangelio. Son para afuera. Pero hacia adentro es el carácter. Debemos reflejar los frutos del Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Y eso solamente lo hacemos cuando activamos y aplicamos lo que dice la palabra en nuestras vidas. Y le pedimos al Espíritu Santo, ayúdanos. Y tenemos ese deseo profundo de que Dios nos cambie, de que Dios nos moldee. Amén. Gloria a Dios. Ay. Santo Señor, mi alma te alaba. ¿Ok? Y eso es esencial, muy importante. Entonces, es importante examinarnos. ¿Cómo yo sé si yo tengo la evidencia del temor de Dios en mi vida? ¿Ok? Hay muchas maneras que uno sabe, ¿verdad? Muchas maneras que uno se da cuenta. Yo soy obediente, Señor. Porque cuando nosotros tenemos el temor a Dios, eso hace que se disparen bendiciones en nuestras vidas espirituales. Se disparan, mire, ¡fum! Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y si Dios lo dice, ponga lo que pasa. Amén. Entonces tenemos que entender y asegurarnos, primero, que somos salvos. Número 2, que estamos caminando en el temor de Dios, que estamos caminando en fe y todas esas cosas. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos? Por ejemplo, nos damos un examen, diezmamos a nuestra iglesia. A la gente no le gusta eso. Tiene que diezmar, eso es esencial. Tiene que diezmar, tiene que dar, además de su diezmo, ofrendas de amor y otras ofrendas según el Espíritu Santo le diría, ¿verdad? Es muy importante. Porque Malaquías 4:2 dice que cuando tú diezmas, hay sanidad en las alas del Señor. Amén. Esa es una bendición que se desata cuando usted diezma. Dios le multiplica su dinero. Amén. Fluye abundantemente en su vida. Provee todas sus necesidades. Amén. Ajá. Cuando usted camina en santidad, también otra evidencia es que el Señor lo protege a usted, ¿verdad? Que no importa lo que esté pasando, usted evita lo que es malo, lo que no es santo. Usted no hace esas cosas. Amén. Usted evita lo que no le agrada a Dios. ¿Ok? Otra evidencia es
que cuando usted ama a Dios, mire, vamos a ir a Proverbios, yo lo voy a leer aquí. Salmos, Proverbios. Yo le puse estas cositas a mi Biblia, miren, como unas cositas, pero se hizo peor, ahora menos encuentro las cosas, porque yo estaba acostumbrada a mi Biblia sin eso. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer al mal. Aborrecer al mal, aborrecer el aborto, aborrecer el adulterio, aborrecer a las personas que al robar, no a la persona, sino a la acción, las cosas que están mal. Amén. Temor de Jehová es aborrecer al mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¡Wow! El mal camino. Usted aborrece todas las cosas que son de mal camino, la corrupción, la maldad, el odio, todas esas cosas que son inicuas. Amén. Esa es una manera de saber si el temor de Dios está en su vida. Aleluya. Es importante saber eso. Y otra cosa que sabemos que aborrecemos el mal es que no pecamos. Vamos a ir a Éxodo 20:20. No tenemos un patrón establecido de pecado en nuestras vidas. Amén. Eso es importante. Mire lo que dice en Éxodo 20:20. Somos obedientes a los mandatos, los preceptos que dice la palabra. Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, ¿qué pasa? Ese temor está delante de nosotros. ¿Y qué pasa? Nosotros nos caemos en pecado. Lo dice la palabra. Señor, yo declaro esto, que nosotros tenemos el temor de Dios en nosotros. Y que este temor está delante de nosotros para que no pequemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eso está, mire, tremendo. Vamos a ir. Quiero ir al libro de Eclesiastés. Amén, gloria a Dios. El Señor es tan lindo. Yo me gozo. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, ¿verdad? Son Gonzalo está adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es tremendo. El Señor es tan lindo porque yo me gozo, porque Él nos ayuda, Él nos da las claves de cómo Él quiere que nosotros vivamos. Nos da esos nuggets, esos pedacitos de ese alimento espiritual para darnos la victoria. Amén. Proverbios. El libro de Eclesiastés. Amén. Fíjense, vamos a hablar, yo quiero hablar del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Pero antes de hablar del libro, quiero darles un poco de background, quiero darle el contexto de lo que vamos a leer un poco para que entienda, ¿verdad? El tema del libro de Eclesiastés es que la vida aparte de Dios no tiene significado, ¿verdad? Este libro fue escrito por el rey Salomón, el hijo del rey David. La palabra nos dice que él era el hombre más que el hombre más sabio, que ningún hombre con esa sabiduría fue antes o después. Amén. Él fue un hombre, ¿verdad?, que Dios le permitió construir el templo, ¿verdad?
El Señor no se lo permitió a David porque tenía mucha sangre en su espada, había sido muy guerrero. Pero una de las cosas que le promete el Señor Jehová de los ejércitos a David es que el Espíritu de Dios nunca se apartaría de su hijo. Amén. Entonces, aquí vemos un ciclo que se cumple, ¿verdad? Él escribió el libro de Song of Solomon de Cantares cuando era joven, ¿verdad? Pero es importante que hay un versículo al final que nos ayuda a entender el libro, ¿verdad? Les voy a leer aquí, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién era ese? Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que está diciendo que todo es vanidad, que nada tiene propósito. Entonces, él empieza su libro con una evaluación de la vida que obviamente es bien negativa, ¿verdad? Pero termina el libro dándonos un consejo sabio, pero un consejo sobrio, de donde nosotros podemos encontrar el significado y el propósito de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué él hace eso? Él empieza muy bien, pero el poder, la fama, el dinero, las mujeres, todo eso hace que él se aleje de Dios. Él no vivió una vida perfecta. Pero entonces, él empieza a dar consejo en este libro que es al final que contrasta completamente, es totalmente opuesto a lo que dice al principio. Al principio dice que la vida es vacía, vanidad de vanidades, pero al final dice otra cosa que es totalmente opuesta. Lo vamos a leer en un ratico, ¿verdad? Él dice que el significado de la vida se encuentra solamente en el Señor y que solamente en Él podemos encontrar y llenar nuestra vida con propósito, con significado, ¿verdad? Que sin Dios no tendremos la satisfacción que tanto deseamos y que tanto buscamos, que nos llena el dinero, ni la fama, ni el honor, ni las mujeres, ni tener cosas bonitas, ni tener el carro del año, ni una casa de $1.000.000. Amén. Nada de eso llena la satisfacción del hombre. Entonces, él está escribiendo este libro con un hombre que lo tuvo todo, pero que eso no lo llenó el vacío que él tenía, que solamente Dios es el que llena ese vacío. Amén. Y nos da ese consejo sobrio y sabio que Dios debe ser el centro de todo, porque el significado de la vida está en Él. Y no solamente eso, que cuando nosotros estamos en Dios, su misericordia nos alcanza y somos juzgados como hijos, como creyentes, no como no creyentes. Amén. ¿Verdad? Y eso nos ayuda cuando caminamos en el Señor, cuando somos cristocéntricos, cuando somos obedientes, cuando caminamos con los propósitos de Dios, nos ayuda a evadir el pecado, la iniquidad, y nos ayuda a caminar en santidad y en vidas llenas de los propósitos de Dios que son agradables al Señor. Amén. Entonces, eso es muy importante. Quiero que entienda eso. Fíjese. Que tenemos que honrar a Dios. Que una relación correcta, una relación íntima con Dios es lo que te trae que tú seas entero, que tú seas completo, que tu vida sea satisfactoria, que valga la pena. Amén. Entonces, Él da esas últimas palabras. Entonces, ya les di
un poquito del contexto. Entonces vamos a leer otra vez el principio, vamos a leer el final para que usted vea. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada tiene significado. Ahí entonces empieza a hablar y empieza que todo tiene su tiempo, habla de las injusticias de la vida, de la insensatez de hacer votos a la ligera, empieza a dar consejos muy sabios, ¿verdad? Del contraste entre la sabiduría y la insensatez, empieza a hablar sobre eso. Empieza a hablar de las desigualdades de la vida y va progresando el libro. Habla de la excelencia de la sabiduría en el capítulo 10. Da consejos para la juventud. Y en el capítulo 12, al final, hace un resumen del deber del hombre, de lo que verdaderamente es importante. ¡Wow! Eso está, gloria a Dios. Y habla sobre el fin del discurso, el punto más importante. Entonces vamos a leer esta sección y vamos a llevar al fin del discurso. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo y hizo escuchar y hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. ¡Wow! Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado, sé advertido. No hay fin de tener muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Fíjense lo que está diciendo, está tremendo. Y aquí es la parte que yo quiero llegar. El fin de todo el discurso, de todo lo que le he dicho, de todo lo que he escrito, de todo lo que he dicho, el fin de lo más importante, lo más esencial, es este. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Después de todo lo que dijo, dice que lo más importante era temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios y ser obediente. Aleluya. Porque esto es el todo del hombre. Porque esto es el todo del hombre. Gloria a Dios. Y esta palabra, el todo del hombre, es una palabra que en el hebreo que significa el hombre completo, el hombre en su plenitud, ¿okay? Como Dios quiso que él fuera. Amén. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el hombre nuevo, el hombre renovado en Cristo Jesús y lavado por la sangre del Cordero. Es un hombre que teme a Dios y que guarda sus mandamientos, que lo obedece, que lo honra, que vive en santidad, guiado por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra, lo que se hace en la oscuridad, a juicio, para todos, para los que creen y los que no creen. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¡Wow! Esta es una verdad que no pasa de moda, que es una verdad que es infalible, que es una verdad que no tiene tiempo,
que nosotros tenemos que darle cuentas a Dios por nuestras acciones. Y que Dios nos va a evaluar, nos va a juzgar a cada uno de ustedes, a los que creemos en el Señor Jesucristo y a los que no creemos, y nos va a juzgar de acuerdo a nuestros motivos, nuestra conducta, de las cosas buenas y de las cosas malas. Pero el creyente, nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Cordero, y ya el Señor nos los ve porque están tan lejos del este al oeste. Amén. Porque nosotros hemos aceptado su perdón y vivimos una vida de arrepentimiento. Y nosotros hemos entregado y hemos confiado nuestra vida al Señor Jesucristo. Y nos mantenemos por medio de ser obedientes a su palabra, honrarlo en una vida y en una relación con Cristo Jesús. Y ese estar en Cristo Jesús y conocerlo en el poder de la resurrección hace que se derrame de nosotros misericordia. Aleluya. Y entonces el Señor no nos va a perdonar por nuestro pecado porque Cristo ya pagó, dio a propiciación. Él pagó por nuestro pecado en la cruz del Calvario, en el final. Pero si usted ha rechazado la misericordia de Dios y no ha aceptado a Jesucristo, usted va a ser condenado y juzgado en el día de juicio. Unos vamos a ir al cielo y otros vamos a ir al infierno. ¿Qué hace la diferencia? Que usted acepte a Cristo como su Salvador personal y viva una vida de obediencia, de honrar a Dios, de buscarlo en espíritu y en verdad. Usted le teme a Dios y usted guarda sus mandamientos. Eso está tremendo. Yo no sé lo que usted piensa, pero yo pienso que eso está tremendo. Mire, un ejemplo de la Biblia. El rey Saúl. El rey Saúl, el Señor lo había escogido para que sea rey de Israel. Saúl. Pero ¿qué pasa? Él no honró a Dios. Cuando fueron a pelear con los amalequitas, en primera de Samuel 15:23, vemos que cuando pelearon el Señor le había dado las instrucciones por medio del profeta que tenían que aniquilar todo el ganado, todas las cosas, ¿verdad? Las ovejas, todas esas cosas, que no se podían quedar con nada, que todos tenían que estar liquidados. Pero el pueblo le dijo, ay no, pero es que las ovejas, las vacas están bien gordas, vamos a quedarnos con las mejores. Y él, en vez de ser obediente a Dios, honrar a Dios, honrar lo que le había dicho el profeta, ser obediente, tener temor a Dios y vivir según sus mandatos, él honra al hombre y no mata a las ovejas, a las vacas, todas las cosas. Y el profeta vino y lo confronta. Y mire qué pasa, el Señor lo rechaza, lo reyecta y le quita su reinado de ser rey y ungen a David como rey. Él perdió su herencia espiritual por no tener temor a Dios y no obedecer la palabra. Sí, él siguió siendo rey por un tiempo políticamente, pero en el mundo espiritual ya no era rey. Entonces, la desobediencia desata los demoníacos en nuestras vidas. Inmediatamente en ese momento le entró un espíritu de demoníaco que lo atormentaba. Eso está tremendo. Entonces tenemos que obedecer. O somos obedientes o rechazamos al Señor. Entonces, dígame hoy a quién usted va a servir. ¿A quién usted va a servir? ¿A quién vamos a servir? Eso está, Mire lo que le dice el Señor a él aquí. Saúl desobedece y es desechado. Capítulo 15 de 1 Samuel. Mire, dice en el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues
¿Qué balido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Le está diciendo, fuiste desobediente. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Porque el pueblo, él decide que va a honrar al pueblo, que va a obedecer al pueblo, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, por los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió, di, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido como rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y te dijo, ve, destruyas a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho malo ante los ojos de Jehová? Has sido desobediente. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Me han traído a Magog, rey de Amalec, y ha destruido a los amalitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Wow. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y cuando usted no es obediente, usted está rebelde, es rebelde. Y la rebeldía es como pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. A él le más importaba las apariencias, aunque Dios le había desatado ya. Y mire lo que le contesta. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Wow, eso está tremendo. Eso es lo que pasa con la desobediencia. Wow, hermano, eso está tremendo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. La consecuencia de la desobediencia. Eso está tremendo. Eso me da mi temor. Mucho, mucho temor. Yo quiero caminar en el temor de Dios, en sabiduría, en santidad. Mire, vamos a hablar ahora, gloria a Dios, vamos, según el tiempo nos dé, de las bendiciones que se desatan, que se activan en su vida cuando usted es obediente. Pero antes de eso vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy, Señor, deseamos de nuestro corazón profundamente ser obedientes a ti. Y gracias, Señor, porque tú nos das una revelación de las consecuencias de la rebeldía en nuestras vidas. Señor, queremos ponerte a ti primero, ser obedientes a tu palabra y tener temor y ser guiados por ella, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y conocer la palabra es conocerte a ti, Señor.
Y entonces eso nos ayuda a caminar en discernimiento, en conocimiento, en sabiduría, en esos caminos santos de victoria que tú tienes para nosotros para poder cumplir los propósitos y los planes que tú tienes en nuestras vidas. Señor, eso es lo que queremos. Redargúyenos, papá, por medio del Espíritu Santo. Cuando estemos siendo rebeldes, Señor, no nos permita ser rebeldes. Disciplínanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos muestre, nos entrene, nos discipline, nos ame. Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar a hablar de algunas de las bendiciones que se desatan cuando somos obedientes. Amén. Porque yo declaro por fe que vamos a ser obedientes. Aleluya. Salmo 97, 10. Dice: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de los impíos los libra. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor y somos obedientes, Él preserva que nuestra alma y nos guarda de las manos de los impíos. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir al Salmo 16, 6. Gloria a Dios. Aquí dice: cuando las cuerdas se cayeron en lugares deleitosas y hermosa la heredad que me ha tocado. Wow. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, tenemos una heredad y hay unas cuerdas que caen alrededor de nosotros y como que nos hacen como una parcela, que ahí nosotros vamos a vivir en victoria, en bendición, en la promesa de Dios y en la heredad que Él nos ha dado a nosotros la porción. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a Salmo 33, 18 y 19. ¿Qué dice aquí? Gloria a Dios. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia. ¿Y qué va a hacer? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Eso está lindo, amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al Salmo 31, 19. Este es uno que me gusta a mí mucho. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Eso está precioso, aleluya. Vamos a ir al Salmo 112, 1. Y así hay muchas promesas, hermanos. Gloria a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Vamos al 115:13. Gloria a Dios. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. ¿Okay? Vamos a ir al Salmo 128, del 1 al 4. Y aquí con esto vamos a terminar y lo vamos a declarar. Padre, nosotros declaramos este salmo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo activamos, Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa.
tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí que así será el hombre, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y bendiga a Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel y sobre ti. Aleluya. Gracias. Y Salmo 85:9 dice que la salvación está cerca de los que temen a Jehová. Y vamos a ir al Salmo 145 del 18 al 20 y vamos a terminar con esto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso con todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que les aman. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú nos bendices en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, yo le quiero invitar que se suscriba al canal de YouTube, se llama shalomshalom.org. Dios les bendiga. Este ha sido su programa Jeremías 29:11, un programa del Ministerio Shalom Shalom con mi esposo el apóstol Dexter Peltzer. Dios les bendiga y hasta la semana que viene. Los quiero mucho. Besitos. Amén.